Hola amigos. Espero estén bien. Hoy les traigo una recopilación de los capítulos resumidos en mi canal, del manga, llamado, Voy a destruir este país. Si quieren un saludo en el próximo video, favor dejarlo en los comentarios. Aprecio mucho su apoyo, ya que me dan ganas de seguir subiendo contenido al canal, y también me emociona ver cómo de poco a poco, estamos subiendo. Los invito a seguirme en mis redes, las cuales están en la descripción, y sin más que decir, comencemos. Quiero vivir tanto. Son los pensamientos del protagonista, quien se encuentra en el hospital universitario. Luego, se nos muestra un diagnóstico que dice que se trata de una enfermedad rara desconocida. En ese momento, el doctor le explica que nunca antes se había encontrado con un tipo de enfermedad tan rara. Le dice al protagonista que su nombre se convertirá en el nombre de dicha enfermedad y que lo siente, pero que tiene 6 meses como máximo. Vemos al protagonista cabizbajo, arrugar el papel para luego verlo caminando la calle, rodeado de mucha gente. Uno de ellos choca con él y le pregunta a otro qué le pasa, a lo que el otro le responde que no sabe. Mientras tanto, vemos al protagonista pensar, no puede ser. Luego, el semáforo peatonal cambia a luz roja y el protagonista sigue caminando la calle, pensando, trabajé diligentemente como una hormiga obrera. Finalmente pude establecerme, pero voy a morir. Vemos a alguien empujarlo, mientras le grita que se mueva y que es peligroso. El protagonista solo cae al suelo, mientras piensa, una sentencia de muerte. Esto es tan injusto, y justo el día en que he ganado la lotería. En ese momento, se arrodilla agachando la cabeza y piensa, quiero vivir, no quiero morir. Seré feliz con cualquier cosa, así que por favor. Luego grita, por favor, no me dejen morir. Luego, vemos un esqueleto, que es el protagonista, pensando, pero habiendo dicho eso, no pedí seguir vivo, en este estado, siendo solo un esqueleto calvo. Se nos muestra de pie, detrás de él una horda de monstruos atacando. El protagonista piensa, no puedo ni cagar con este cuerpo. Justo en ese instante, 3 criaturas lo atacan por la espalda. Este se gira, balanceando su espada y rebanando a los monstruos que lo atacaban. Una vez termina con ellos, vemos su espada escurriendo el líquido rojo y al protagonista mirar hacia atrás, sorprendido, ya que un monstruo gigante se abalanzaba contra él y trata de aplastarlo con su mano. El protagonista lo esquiva rápidamente y se posiciona sobre él, mientras piensa, finalmente. Luego lo vemos decir, esta mierda se ha acabado, mientras balancea su espada y dice, muere el monstruo, el cual, enojado, solo le ruge. Luego, vemos cómo separa la cabeza de su cuerpo con su espada. Mientras el protagonista sonreía, pensaba, era el último. La cabeza del monstruo cae junto a su cuerpo y el narrador dice que la subyugación de las fuerzas rebeldes está completa. En un cambio de escena, vemos al protagonista caminar arrastrando la cabeza mientras piensa, después de reencarnar, me convertí en el demonio de menor rango, un esqueleto, y eventualmente evolucioné en el rey de los no muertos, el Lich. Se nos muestra caminando entre un grupo de monstruos que le gritan, el rey inmortal. El protagonista piensa que ha revivido a los forajidos demonios que estuvieron a punto de ser destruidos a lo largo de los siglos. Vemos al protagonista reír sonrojado y pensar, sí, puede que sea calvo, pero ahora que soy el rey demonio. En ese momento, alguien interrumpe sus pensamientos y lo llama, Isaac, nuestro rey, cuyo nombre proviene de su naturaleza desagradable y astucia. Isaac. El protagonista se enoja y dice, dije que mi nombre es Isaac y no Isaac. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Malditos. Luego suspira y dice, lo que sea. Piensa que son unos idiotas que ni siquiera pueden decir su nombre correctamente, mientras les dice que se cuiden. Alguien le pregunta, señor demonio, ¿a dónde va? Y el protagonista responde que a cobrar su pago. Luego lo vemos alejarse sonriendo sonrojado, mientras arrastra la cabeza y piensa que su objetivo final es comer mala comida y cagar. Y que para eso necesita convertirse en humano. Cambiando de escena, vemos al protagonista lanzar la cabeza del monstruo en un salón, lo cual hace que las personas reunidas se exalten. Luego el protagonista piensa que es el reino divino y se nos muestra una estrella bañada por la luz dorada, y debajo de esta habían 5 personas reunidas. Seguido de esto, el protagonista se para al lado de la cabeza y mira a 5 personas sentadas en asientos a contraluz. Luego, procede a explicar que ha eliminado a todos los que estaban en su contra, y pregunta si el acuerdo sigue en pie, ya que según el contrato, lo convertirían en humano. Los reunidos se preguntan si derrotó a todos ellos y que pensaron que le tomaría al menos 500 años. También se preguntan si está loco, ya que escucharon que todos los nobles de alto rango formaron un grupo para hacerlo trabajar hasta los huesos sin paga. El protagonista ve cómo se susurran entre ellos mientras dice que puede oírlos.
Luego, vemos al protagonista preguntar: ¿por qué lo hablan tanto? ¿Dijiste que me convertiría en humano si los derroto a todos? Mientras piensa que hizo todo lo que le dijeron, bastardos corruptos. Vemos que un rubio lo mira y le sonríe, preguntándole si puede hacer un trabajo más. Esto hace que el protagonista pierda la paciencia y rechine los dientes, mientras piensa que, incluso si es un esqueleto, deberían saber cuándo parar. Vemos como una energía carmesí oscura brota de sus ojos y este dice: «Mierda, ¿por qué diablos intentan hacerme su esclavo?», mientras piensa que, incluso si son dioses, los va a joder. Luego vemos como el protagonista desprende la energía, la cual libera una onda de choque, rompiendo el suelo. Luego dice: «Oigan, ustedes». Les pregunta si lo hicieron trabajar sin saber cómo convertirlo en humano, mientras que el rubio intenta acercarse. Uno de ellos le dice a otro que parece que se dio cuenta, a lo que el otro le pregunta que si no se lo dijo desde el principio y por qué contrataron a un bárbaro así. El protagonista, enojado, les pregunta si es todo lo que tienen que decir, ya que ha sido invocado a través de una técnica prohibida. Explica que queda fuera de las leyes de este mundo, lo cual lo hace indestructible ya que no está vivo, debido a que es uno muerto, y que sus habilidades también lo convierten en una amenaza incluso para el reino divino, si no pueden convertirlo en humano. Uno de los reunidos le pide que les dé un poco más de tiempo, a lo que otro le dice que si solo acepta algunas solicitudes más, entonces. El protagonista los interrumpe y les dice que, como pago por no poder cumplir su promesa, serán sus muertes. Uno de los que estaban reunidos solo pudo decir: «Ese maldito hijo de...». Pero el protagonista lo interrumpe diciendo: «Todos ustedes conviértanse en esqueletos». Ja 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 ja. Mientras lo vemos reunir energía, algo así como una genkidama, pero oscura. En ese momento, podemos ver como el rubio, que se estaba acercando, de repente se aleja y los demás se cubren. Mientras la energía se reúne en las manos del protagonista, vemos como él sonríe. Pero, en ese momento, la energía desaparece y el protagonista se pregunta qué pasa, por qué su magia desapareció y por qué no puede mover su cuerpo. Vemos como una especie de energía blanca lo rodea. En ese momento, uno de los reunidos dice que es inútil, ya que el nombre que escribió no puede moverse. Vemos como ha escrito el nombre del protagonista en un bicho y revela que el nombre de dicha técnica es erradicar el mal y que es una técnica divina de alto nivel, que en el pasado se usaba para sellar desastres como el protagonista. Dice que cómo se atreve un mero demonio a hacer tales cosas y que debería estar agradecido de haberse convertido en la extensión de sus manos y pies, pero que ahora vivirá como un insecto. El protagonista solo le dice que por qué no eligió una oruga peluda entonces, mientras el otro le responde que sigue obsesionado con el cabello y que es un demonio tonto. En ese instante, luz comienza a emanar del bicho, lo cual hace que el hombre se queje y se pregunte qué está pasando, a lo que el protagonista solo se ríe y los llama idiotas. Les dice que si iban a hacerlo, deberían haberlo hecho rápidamente sin que los pillaran, ya que prefiere matarse antes de convertirse en un insecto. Mientras vemos como Luz sale de su cuerpo esquelético, todos le gritan que espere, pero el protagonista solo les dice: «Coman mierda, malditos bastardos», para después ser imbuido por la luz y explotar. Pero, vemos que ninguno de los reunidos ha muerto. Uno de ellos dice que es un loco, otro dice que se hizo la automurición y que si está loco, pero por otro lado, uno de ellos exclama que el ritual se ha activado correctamente, mientras que otro dice uff. Vemos al que activó el ritual explicar que, dado que se ha ejecutado correctamente, el alma del rey demonio debería estar sellada. Mientras vemos como el bichito tiembla, luego de que todos se agrupan nuevamente, dicen que el rey demonio ha desaparecido y que deberían poder recuperar sus poderes. Explican que cada vez que un demonio desaparece, ganan poder. A lo que uno de ellos dice que es demasiado pronto para relajarse. Y vemos que en el templo ha quedado un gran agujero, debido a la gran explosión. Luego procede a explicar que no saben cuándo ocurrirá otro desastre y que van a crear el recipiente perfecto de un santo en el mundo humano, para matar a todos los demonios. Vemos como uno le pregunta al que activó la técnica si está bien y que debe de estar exhausto por haber utilizado demasiado poder. El otro le dice que sí y que no se preocupe, para luego ordenarle que elija un alma para poner en el cuerpo del santo. Luego lo vemos sostener al bicho que contiene el alma del protagonista y decir que el arrogante rey demonio esqueleto estará atrapado para siempre dentro de un insecto y que lo va a hacer entrar en razón. Mientras vemos su expresión siniestra al levantar el bicho. En un cambio de escena, el protagonista escucha a alguien decir que debe haber perdido la cabeza. Y piensa que ha sido estafado por los dioses. Vemos cómo abre los ojos, mientras se pregunta si se volvió estúpido, considerando que los esqueletos no tienen cerebro, y que no importa. Luego se queja de que es tan brillante y que tiene ojos,
pero piensa que es un insecto que no tiene manos para protegerse, mientras vemos unas pequeñas manos. En ese instante, el protagonista, confundido, se pregunta qué pasa con esa piel suave y la calidez. Y que como él tiene manos y si es un cuerpo humano. Se nos presenta al protagonista, que es un bebé con cabello rubio platinado y ojos rojos. El protagonista se pregunta por qué esos tipos, que lo detestan más que nada, hicieron eso y que no puede ser que el sello haya salido mal, mientras levanta la mano. Luego vemos a una criada decir "Oh, santo" y decir que el santo ha despertado, mientras el protagonista se pregunta ¿cómo que santo? La criada le dice que estaba durmiendo también y que por qué se despertó, mientras que otro sirviente en la habitación dice que lo sabe y que habría sido genial si hubiese dormido más. Vemos al protagonista, confundido, mirar a los sirvientes y pensar ¿quiénes son esas personas? Y que si realmente se convirtió en un humano. Mientras uno de los criados dice que no hay remedio y que los hace sentir mal, mientras miran al protagonista con una expresión maliciosa. El criado que sostiene un biberón dice que necesitan hacer su trabajo y que lo siente, ya que acaba de despertar, pero necesita volver a dormir, mientras sostiene el biberón, que contiene un líquido de color verde, para luego decirle para siempre y en paz. El protagonista, confundido y asustado, piensa que acaba de morir y quieren que muera de nuevo, mientras trata de cubrirse la cara con las manos. Vemos al criado, quien le dice: "Lo siento, santo, pero tendré que dormirte por toda la eternidad", mientras sonríe siniestramente y sostiene un biberón. Una vez acerca el biberón a la boca del protagonista, este gira la cabeza hacia la izquierda. El criado trata de darle el biberón una vez más y el protagonista gira la cabeza hacia la derecha. Nuevamente vuelve a intentarlo y el protagonista gira la cabeza y pone la mano rechazando la comida. Luego, vemos al criado, sofocado y cansado, preguntar: "¿Por qué? ¿Por qué no estás comiendo?". A lo que la criada solo lo observa con curiosidad y el protagonista finge estar dormido mientras piensa: ¿me está tomando el pelo? Apenas me convertí en humano y no hay forma de que coma algo tan sospechoso. Luego, el protagonista se pregunta por qué tuvo que convertirse en humano en primer lugar. En ese momento, el criado interrumpe sus pensamientos y le dice: "Solo actúa como un bebé y tapa tu boca para que puedas, quiero decir, para que puedas dormir, sí, señor Isaac". Al escuchar su nombre, el protagonista se sorprende y gira la cabeza, preguntándose qué acaba de decir y si lo llamó Isaac. Vemos un flashback del protagonista, quien recuerda a sus súbditos llamándolo señor Isaac. Piensa que es una pronunciación alternativa de su verdadero nombre, Isaac, y se pregunta si cuando intentaron lanzar el hechizo erradicar la destrucción, utilizaron Isaac en su lugar, mientras se nos muestra el bicho con el nombre del protagonista mal escrito. Es en ese momento que vemos al protagonista alegrarse y decir: "Ya veo, por eso no estaba sellado, y encima de todo, he reencarnado en un cuerpo con el mismo nombre". Lo cual lleva al protagonista a reír siniestramente y pensar que esos tontos actuaron tan orgullosos de sí mismos, pero se descuidaron y fallaron al sellar. Mientras el criado grita "ahora", e introduce el biberón en su boca, el protagonista solo piensa: "joder". Se nos muestra que los criados están forcejeando con el protagonista, mientras este gritaba "no", y el criado le decía que lo ayudara y que por qué un bebé es tan fuerte. Luego, el protagonista piensa que es humo de verduras y que si están intentando matarlo con ese brebaje asqueroso y que apenas se convirtió en humano, pero algo lo interrumpe, y repentinamente dice sentir algo siniestro entrando en su cuerpo, mientras los criados sonríen maliciosamente. En un cambio de escena, se nos muestra el templo central oeste, que está en el Sacro Imperio Heleno. Vemos a un sacerdote caminar mientras piensa: "Justo ahora, ese niño debe de estar acabado". En ese momento, alguien lo interrumpe diciéndole que parece estar de buen humor: "obispo". Luego se nos revela que es el emperador del Sacro Imperio Heleno, Alexander Heathcliff Ela. Al verlo, el obispo hace una reverencia y le dice: "Saludo al sol del imperio". Mientras que este solo le pregunta qué hace un obispo ahí, a lo que el obispo le responde que la familia Joshua ha venido a ofrecer sus saludos al candidato a santo y que la Santa Sede no puede dejar de preocuparse por el santo después de todo. Luego, vemos al emperador, quien con una sonrisa sarcástica le dice: "Ya veo, se trata del santo, así que deberían ir en persona después de todo, y si ocurriera un accidente otra vez después de dejar al santo en la Santa Sede, entonces sería bastante desafortunado". A lo que el obispo le responde: "¿Qué quiere decir?". Pero en ese momento, se escucha un grito que hace que los reunidos se sorprendan. Luego, se escucha a alguien gritar: "Joven maestro", y vuelven a gritar: "Joven maestro". El joven maestro es. Y vemos la sonrisa maliciosa del obispo, para después ver cómo el emperador va corriendo, junto a sus caballeros, y una vez llega a la habitación, abre la puerta abruptamente, gritando: "Mi hijo,
¿Dónde está mi hijo? En ese justo instante, una de las criadas voltea la cabeza y dice: el joven maestro está. A lo que vemos al emperador, quien se asombra y la criada le dice que es lindo y que solo mire esa barriga regordeta, mientras el protagonista sostiene su pancita y sonríe. A lo que la criada dice que come tan bien y realmente es un bebé angelical. Luego, la criada dice que solo lo miren y que ya se ha comido 15 botellas del zumo de verduras de horrible sabor. Vemos al obispo sorprenderse y pensar que es imposible y que todavía está vivo y si se bebió tantos. Mientras se nos muestra la pila de biberones, los cuales contenían el zumo de verdura sospechoso. En ese momento, vemos la cara de enojo del obispo, quien piensa: eso no solo es zumo de verduras. Volviendo al pasado, se nos muestra de nuevo al protagonista, quien dice sentir algo ominoso entrando en su cuerpo y que otra vez no. Luego, se sorprende y dice que al parecer eso es Holobain y nos explica que se trata de un veneno fatal que destruye el poder sagrado de los clérigos y que puede que no actúe instantáneamente, pero como es un veneno, beber lo suficiente te matará. El protagonista explica que puede convertir ese veneno en maná, así que es una bendición total para él y que no puede creer que le entregaran a un rey demonio algo que puede convertir en maná, mientras lo vemos tomar el zumo de verduras. Luego, se nos muestra al protagonista, quien emocionado, piensa que es asombroso y que beberá mucho, mucho, mucho de ese alimento mágico para bebés. Una vez termina, empieza a gritar pidiendo otra botella, mientras el criado pregunta si está pidiendo otra botella y siente que ahora puede entenderle. Luego, vemos al criado acercarse sonriendo, a entregarle otra botella al protagonista, mientras le dice: seremos felices cuanto más bebas, por supuesto. Él ve. Quiero decir, el zumo de verduras no funciona inmediatamente después de todo. Mientras el protagonista lo recibe alegremente, piensa que claro que sí y que la absorción de maná para ganar es un éxito y que aunque no sabe quién puso eso ahí, es realmente eficiente. Luego, vemos al protagonista pensar: ahora bien, lo que tengo que hacer ahora es... para luego verlo cerrar los ojos y sumergirse en un mar de energía, mientras piensa que salir del mundo consciente y entrar en el mundo subconsciente, para luego ir al punto más profundo, mejor conocido como el mundo del origen. Y que ahí es donde se hace el núcleo de maná. Una vez llega al fondo, dice que ahí estará a salvo después de todo, y que ahora sí, a concentrarse. El protagonista procede a juntar sus manos y formar una esfera roja oscura de energía, la cual empieza a rodearlo. Vemos al protagonista decir que necesita un núcleo de maná para usar la magia, así que si quiere lanzar hechizos en el futuro, tiene que hacer eso. Pero en ese instante, vemos cómo se sobrecarga de energía y grita: es una explosión mágica. Pero luego lo vemos mirar detenidamente la esfera y en ese momento, el protagonista dice: espera, esto es un núcleo de maná. Normalmente debería ser tricolor, pero es blanco. En ese momento, vemos que el protagonista trata de cubrirse de la explosión de energía y dice que el color no es el problema, y que ni siquiera ha reunido bien su maná en ese pequeño núcleo y que qué pasa con esa energía. Luego, lo vemos sonreír y pensar que esa energía supera con creces las expectativas del protagonista. En ese momento, el protagonista da un paso y luego otro, acercándose al núcleo, mientras se pregunta cuántas bendiciones hay dentro de ese cuerpo joven y que si trabaja en eso, entonces podría convertirse en un monstruo mucho más grande de lo que jamás imaginó. En ese momento, lo vemos acercarse a la energía y extender su mano sonriente para luego ver que aparece una notificación del sistema con su nombre. Este presiona la opción de sobrevivir, y tiene un flashback de él, llorando en medio de la calle, pensando que su deseo más desesperado, tallado en lo más profundo de su alma, era sobrevivir, y que tiene tantas ganas de sobrevivir que se volverá loco. Luego, vemos al protagonista recordar cuando era un esqueleto y pensar que ese fue el origen de lo que se convertiría en el Rey Esqueleto, y que con eso pudo crear bufos y habilidades especiales originales. Explica que él, Isaac, ha conseguido heredar todos esos conocimientos en ese cuerpo. Eso es lo que dice el protagonista mientras levanta su mano en señal de victoria. En un cambio de escena, vemos al criado quien pregunta si finalmente habrá muerto, mientras que la criada dice que está comprobado. Pero justo en ese instante, el protagonista levanta un dedo y el criado grita que está vivo. Luego, el protagonista empieza a balbucear, mientras que los criados lo miran confundido. Para luego decir, ga. Lo que traducido sería, otra botella y una más fuerte. De vuelta al presente, vemos al emperador suspirar y decir, uff, es un alivio que no haya pasado nada. A lo que el protagonista piensa que sí, que casi lo asesinan pero no pasó gran cosa. Luego, el protagonista se fija en la cara del obispo, quien lo mira con desprecio y confundido porque no sabe lo que está pasando. El protagonista dice, ¿qué es eso? ¿Por qué me miras así? ¿He comido demasiado? Luego, lo vemos pensar que todavía no puede permitirse hacer nada que haga sospechar,
que hacerse el tonto sería lo mejor y que debe sonreír. Luego, vemos al obispo confundido preguntar: ¿qué demonios le pasa? Esto debería haber sido suficiente para dejarlo moribundo, vomitando sangre, pero en vez de eso, se está riendo de mí. Y vemos la frustración en su rostro, mientras que el prota ríe maliciosamente. Luego, vemos que hace unos días en el papado central, alguien dice: el que se convierte en santo gobernará todo el Santo Imperio. Mientras sostiene una copa de oro y se queja de que broma, y que es el por qué terminó con todo el mundo afirmando que su hijo es el santo. Luego, vemos a un hombre con cabello largo, quien sostiene una copa frente a un escritorio, mientras que el obispo está detrás de él, inclinado. Este dice que incluso todas las casas bajas. A lo que el obispo lo interrumpe y le dice que no se preocupe, que todos los otros candidatos a santo están siendo atendidos. El hombre, con una sonrisa, dice: sí, por supuesto, eso es bueno, pero estoy escuchando algunos rumores desagradables. Vemos como el obispo se queda congelado y el hombre, con una mirada asesina, le dice que hay un candidato a santo de la casa Joshua, que es la mano derecha del emperador. Y vemos cómo aprieta la copa hasta doblarla de la ira. El obispo, asustado, dice que no pueden hacer nada al respecto, pero el hombre lo interrumpe lanzándole la copa, la cual derrama el vino que tenía, mientras el hombre dice: debería estar muerto para cuando llegues. Solo tienes que confirmar la existencia de un cadáver, ya que yo me he encargado de ello. Luego vemos al hombre, quien levanta la mano y muestra su codicia por el poder en su rostro. Luego, dice que el santo debe provenir de la casa Berit. En ese momento, se muestra que se trata del patriarca de la casa Berit, el cardenal Hirei Berit. Volviendo al presente, vemos al obispo, quien solo piensa que debería estar muerto. Luego vemos su expresión de enojo y confusión, mientras piensa que eso no puede ocurrir. Y luego se nos muestra al emperador, quien dice: es interesante que el cabello sea plateado brillante, el color del fundador del Santo Imperio. A lo que el obispo se sorprende y pregunta: ¿cómo osa decir tales cosas? Y que podría ser considerado blasfemia. Luego, vemos al protagonista mirar y decir: ¿con qué este tipo es el emperador? Mientras que el emperador dice que incluso podría decir que es más cercano a Dios que el actual papa, y que, como era de esperar del último candidato a santo. En ese momento, el protagonista se sorprende y piensa que es el candidato a santo y que por eso seguían diciendo santo esto y santo lo otro. Instantáneamente, vemos al obispo, quien nervioso piensa que el emperador está empezando a favorecer al bebé y que eso no puede continuar. Luego, el obispo llama al emperador y le dice: mi señor, déjeme cuidar de este niño. A lo que el emperador le responde: ¿por qué? ¿Y que cuál es el problema? El obispo le dice que algo anda mal, que es imposible que un recién nacido se beba todo ese zumo de verduras. El emperador le pregunta: ¿qué hay de malo en que el candidato a santo beba la comida del clero? En ese momento, mientras el emperador y el obispo tienen su conversación, el protagonista piensa: soy un señor demonio y un candidato a santo, ¿cómo pudo pasar eso? Luego, escuchamos al obispo decir que no pueden estar seguros, así que lo deje cuidar de él. A lo que el emperador le responde que una persona central de la casa Joshua puede proceder después de eso. El obispo intenta refutar, pero en ese instante, el protagonista eructa y de su boca sale un tipo de energía oscura. El protagonista dice: es el maná oscuro que no pude digerir. Y procede a cubrirse la boca y pensar que lo han descubierto. En ese instante, el obispo acerca su mano a la cuna donde estaba el protagonista y este se queda observándolo, a lo que el obispo dice: acabo de sentir el maná oscuro de ese niño. Con una mirada siniestra, lo cual pone nervioso al protagonista. Luego vemos la risa siniestra del obispo, mientras dice que es sospechoso y el protagonista piensa: ese bastardo se ha enterado. El obispo, en ese instante, dice que ese niño puede ser un falso candidato que porta maná y que debe consultar con el inquisidor. El protagonista cierra los ojos y piensa: maldición. Mientras que el emperador, en ese instante, se altera y le dice: ¿qué demonios? ¿Cómo puede decir eso del precioso candidato a santo? A lo que el obispo dice que no debe preocuparse, mi señor, y que el papa ya ha puesto sus ojos en el candidato de la casa Berit como próximo santo. Estas palabras confunden al emperador, mientras que el obispo orgullosamente se lleva la mano al pecho. Vemos al emperador, quien detenidamente se pregunta que el niño de su propia casa como santo y que es un desvergonzado. Mientras que el protagonista piensa que por eso han intentado deshacerse de él. En ese momento, el obispo carga al protagonista y dice: ahora bien, por orden del obispo, traigan al inquisidor. Mientras que el protagonista piensa que es un imbécil.
El emperador extiende su mano y dice que espere, que la casa Joshua es un aliado de la corte real y que como emperador recomienda que se siga recomendando al niño como candidato a santo. En ese instante, el obispo, con Isaac en brazos, dice que entiende y luego gira la cabeza hacia el emperador, diciendo que la bendición del príncipe heredero se hará después de que se decida el santo. Palabras que dejan helado al emperador, el cual piensa que si no apoya al niño que el papa ha elegido, se negará a bendecir al príncipe heredero, y pregunta si esa es la voluntad del papado. Vemos a Isaac, quien enojado piensa que eso es malo para él si descubren quién es, que para ser honesto no quiere ser un candidato a santo y que son unos imbéciles baratos. Luego, el obispo dice que pueden empezar con la verificación del protagonista ahora mismo con sus poderes de exorcismo. Mientras que Isaac mira su biberón, lo levanta y piensa: sí, ¿y qué eso servirá? En ese instante, el obispo dice: si es humano, estará a salvo. Y si es demonio, instantáneamente será. No llegó a terminar de hablar, cuando el protagonista le asesta un golpe, que lo hace tirar líquido rojo por la boca. Luego vemos la cara abatida del obispo, quien no tiene idea de lo que está pasando, seguida de la cara de satisfacción del protagonista y una de las muelas del obispo volando. Luego, vemos como este balbucea tiernamente, lo cual traducido significa bastardo insolente hijo de... Mientras piensa: al diablo, actuaré como bebé. Luego, vemos al obispo quejarse del dolor y pensar que para hacer una botella, ese golpe fue muy doloroso. A lo que el emperador lo interrumpe diciendo: ¿esa luz es divinidad? Ese niño debe ser definitivamente el santo. Mientras vemos al protagonista, quien lo mira con una mirada deslumbrante. Pensar que no siente la divinidad dentro de sí, pero que ese poder es. A lo que bate nuevamente la botella, propinándole otro golpe en el lado izquierdo al obispo. Luego dice que qué va a hacer acerca de eso, hijo de... para luego golpearlo otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Mientras que el obispo, confundido y adolorido, solo piensa que eso es, y que sí es maná oscuro. A lo que el emperador lo mira sorprendido y pregunta si esa luz es poder sagrado. Luego, vemos al protagonista pensar que sí, que usará magia fortalecedora para hacer la botella más dura mientras balancea la botella, mientras que finge ser un lindo e inocente bebé y que si eso le parece bien eso al imbécil del obispo. Luego, vemos al obispo caer de rodillas derrotado, mientras que el emperador dice que el obispo debe estar impresionado por la divinidad de Isaac. A lo que el Isaac mira la botella y piensa que qué es eso, que es débil, pero que cuando usa su maná oscuro, siente algo de maná divino en él, y que ambos son polos opuestos, así que no debería ser posible usarlos juntos. Y que eso debe tener algo que ver con el núcleo de maná blanco. En el momento en el que el protagonista se prepara para asestar otro golpe en el rostro del obispo, este logra detenerlo y quitarle la botella. Después la arroja al suelo y dice que lo jura por todo lo que es, que el niño es un hereje y que deberían realizar un exorcismo bien. Luego, vemos al protagonista, quien lo observa y piensa que es un bastardo testarudo y que no quería tener que llegar a tal extremo, pero no le deja opción. Mete su mano en la túnica del obispo y saca un objeto, mientras piensa que tiene algo interesante ahí. Se nos muestra que es una mano impregnada de energía oscura, la cual posee una cruz y está vendada. Vemos al obispo ponerse nervioso mientras se nos explica que se trata de los restos de un demonio de alto rango. Un tótem. Un objeto que hace uso de la habilidad de un demonio para absorber el poder de sus parientes, y que guardaba consigo mismo por si alguna vez era perseguido por demonios. Luego, se pregunta cómo sabía el pequeño que tenía eso ahí. Para luego ver la expresión macabra de Isaac, quien después de reír, arroja el tótem. A lo que el obispo solo observa nervioso como este cae. Isaac piensa: mira bien, imbécil. Todo esto pasó porque seguías yendo tras de mí, y esas son las consecuencias de tus actos. Luego, vemos el tótem caer al suelo y seguido de esto, el protagonista chasquea los dedos y, seguido de esto, el tótem llena la habitación de energía oscura, liberando un demonio en forma de sombra. A lo que uno de los caballeros grita: ¿cómo es posible que se haya infiltrado un demonio? Y el protagonista solo le dice al obispo: trata de librarte de eso, basura. Vemos al emperador gritarle al obispo: ¿qué significa eso? ¿Cómo es que hay un demonio en el templo? ¿Has perdido la cabeza? A lo que el obispo, nervioso, responde que si no ha visto que el niño acaba de sacar un tótem. Pero el emperador lo interrumpe gritándole: se supone que un tótem es solo para sellar a un demonio. ¿Cómo es posible que haya vuelto a la vida, mientras que Isaac solo se rasca el oído? Luego, el emperador procede a ordenar a los caballeros que protejan a Isaac del demonio y del obispo, mientras vemos que estos van corriendo, desenvainando sus espadas.
Seguido de esto, uno de ellos arrebata a Isaac de las manos del obispo y este solo se pregunta, ¿cómo es eso posible? A lo que el protagonista lo mira con una risa burlona, dejándole saber que se lo merece. Luego, observa al demonio Lich, el cual está arrinconado por los caballeros, quienes lo tienen rodeado y con sus espadas apuntándole al cuello. En ese instante, el demonio empieza a desprender una energía demoníaca y grita, «¡Matar, matar! ¡Matar al santo!», a lo que Isaac, confundido, solo lo observa. Luego, ve como el Lich salta hacia él, gritando, «¡Matar al santo!», mientras que el caballero cubre a Isaac. Pero dos caballeros se interponen en su camino, gritando que hay que proteger al joven maestro. Luego, Isaac se pregunta, ¿qué es lo que pasa con ese sujeto? Le salvé la vida, pero está tratando de matarme. Pero no importa, ya que los paladines que me protegen son fuertes. Justo en ese instante, vemos al paladín ser arrojado, pasando cerca de Isaac y estrellándose contra la pared, a lo que Isaac y el caballero lo miran incrédulos, pensando si realmente es un paladín. Luego, vemos como el Lich ataca a otro paladín, gritando, «matar al santo y salvar al rey capturado», mientras que el paladín restante sostiene al protagonista asustado, mirando como otro más es mandado a volar. El protagonista piensa que debe detenerlo primero, y luego piensa que nadie debería notarlo usando magia en ese momento. Es en ese instante que el Lich ataca y vemos al caballero retroceder, a lo que el protagonista piensa, ¿por qué está todo el mundo tratando de matarme en esta vida? Luego, vemos como el Lich está por asestar un golpe mortal contra Isaac, pero este piensa que es un estúpido y que está tratando de matarlo cuando fue él quien lo revitalizó. Luego vemos como Isaac deja salir una pequeña parte de su energía demoníaca, lo cual deja en claro que él es el rey demonio, y le dice a Lich que es un pobre demonio débil y tonto. Luego, vemos a Lich asustarse y preguntarse si es el rey demonio, para luego ver a Isaac, quien ha empezado a emanar poder divino desde su cuerpo, lo cual hace que éste se confunda, al ver todo ese poder divino. Luego, vemos como ese poder divino empieza a llenar la habitación, sorprendiendo al emperador y a los caballeros reunidos, e hiriendo a Lich, el cual asustado no le queda más que salir huyendo mientras grita, mientras que los caballeros gritan que se está escapando y que hay que ir tras él. En ese momento, los caballeros empiezan a rodear al pequeño Isaac, diciendo que eso definitivamente fue poder divino y que el joven maestro derrotó a un gran demonio él solo. Luego, vitoreándolo, le dicen que es grandioso y que a una edad tan temprana, como era de esperar del joven maestro. Esto hace que Isaac se sienta incómodo. Luego, mira sus manos y observa cómo estas desprenden una energía dorada, lo cual le hace confirmar que definitivamente es poder divino. Y se pregunta, ¿cómo es posible que lo haya utilizado? Quizás pasó porque me quedé sin mana. Luego, se lleva las manos al pecho, donde se aprecia su núcleo de energía, y se pregunta si es posible que ese cuerpo esté convirtiendo su mana en poder divino. Luego, se enoja y se pregunta, ¿cómo es posible que acumule mana entonces, ya que el reino divino carece de mana? En ese momento, se nos muestra como dos caballeros sujetan al obispo, mientras este grita que lo suelten y que quiten sus patéticas manos de él, ya que aquel bebé es un hereje que usa poderes de rey demonio y que cómo se atreve un demonio a poner un pie en el imperio sagrado. Le grita al emperador que él se lo podría probar y que va a descubrir su verdadera identidad con un exorcismo. Luego, vemos al emperador, quien dice al obispo, «Es suficiente. ¿Cómo te atreves a acusar a un inocente candidato a santo? No solo te atreves a eso, sino que también liberas a un gran demonio en presencia de los caballeros reales. Eso es algo que no dejaré pasar, incluso si eres un alto cargo del papado». Mientras vemos el enojo en el rostro del emperador. En ese momento, el obispo, nervioso, piensa que si el emperador empieza a sospechar, entonces es cuestión de tiempo para que encuentre cerca del espía infiltrado, y que si eso pasa, el papado entrará en graves problemas. Luego, empieza a dibujar un círculo, mientras piensa que incluso si muere, debe tomar la responsabilidad de lo que pasó, ya que debe salvar la vida de su familia. Y es por eso que él debe al menos matar al candidato a santo de la casa Esua. Seguido de una gran bestia con forma de lobo, con ojos rojos y grandes colmillos, aparece detrás de él, la cual arremete en contra del protagonista, quien solo suspira y piensa, ese maldito bastardo finalmente está mostrando sus verdaderos colores. ¿Realmente piensa que puede matarme con algo como eso? Luego, vemos al protagonista, quien nervioso, piensa que no le queda mana. Y en ese instante, la bestia desaparece de su campo de visión, para luego aparecer justo frente a él. Pero justo antes de que pudiera hacer algo, vemos como esta es atravesada por una energía de color azul, mientras que Isaac, confundido, solo se queda mirando como la bestia se queja de dolor. Luego, vemos a un caballero peliplateado decir, ¿cómo te atreves a tratar de poner tu mano en el linaje directo de la casa Esua?
Luego, vemos como los caballeros entran a la habitación, mientras que los que ya estaban reunidos dicen que es Blue Fight y que son los caballeros de Ezua. En ese momento, vemos al séptimo hijo de la casa Ezua, Rila y Ezua, entrar y pedir que arresten al obispo inmediatamente. A lo que, vemos como uno de sus caballeros responde, sí señor, mientras que el obispo le grita que no se atreva a ponerle sus sucias manos encima. En ese momento el protagonista piensa, Ezua, Ezua, he escuchado ese nombre antes. Para después ver a Riley, quien le dice a los caballeros que muestren respeto, y estos se arrodillan delante del protagonista, saludando al joven maestro de la casa Ezua. Seguido de esto, Riley se disculpa con Isaac por haber llegado tarde, mientras vemos la cara de incomodidad del caballero que lo sostiene, el cual aparta la mirada. El protagonista solo piensa que con solo mirarlos se da cuenta de que son mejores que los caballeros del Palacio Imperial. Luego, vemos a Riley, quien con una sonrisa le dice a Isaac que no es mucho, pero le ha traído un regalo. Luego, vemos como uno de los caballeros procede a sacar algo de su chaqueta, mientras que Isaac piensa, oh Dios mío, ¿es eso realmente una barra de oro? A lo que el caballero, con una expresión de entusiasmo, se arrodilla y saca una figura del rey demonio subyugado y le explica que es una figura del rey demonio esqueleto siendo decapitado, lo cual hace que Isaac ponga una expresión sombría. A lo que el caballero le dice que también tienen una donde el rey demonio está siendo quemado hasta la muerte. Y que también tienen otra donde el santo lo está pulverizando. Luego vemos al protagonista, el cual no puede procesar lo que está viendo, mientras que los caballeros dicen que es muy tierno y que realmente es tierno. Luego, vemos a Isaac pensar, ¿cómo se supone que viva en una casa de locos como esta? Mientras que los caballeros continúan gritando que es muy tierno y que los regalos le gustaron tanto que está llorando. Vemos al protagonista, quien aún no procesa lo que está pasando. Mientras los caballeros dicen que creen que las figuras le gustan tanto que está a punto de llorar y que míralo, y que es muy lindo. A lo que Isaac piensa que cómo es posible que él pueda sobrevivir en esa casa de locos. Luego lo vemos pensar detenidamente y decir, espera, Ezua, Ezua. Y que ahora lo recuerda, ya que se trata de la santa que intentó subyugarlo en el pasado. A lo que vemos un recuerdo de la santa. Para luego ver un flashback de alguien gritar que es la 45ª santa de la casa Ezua. Seguido de otro gritando que es el 61º santo de la casa Ezua. Luego vemos a alguien gritarle que alguien como él no necesita saber su nombre. A lo que el protagonista se agarra el cabello y piensa que lo sabía, que todos eran parte de la familia Ezua para luego maldecir y pensar que no solo es un candidato a santo, sino que pertenece a la familia Ezua y que qué clase de crimen cometió en su vida pasada para merecer eso. Vemos a Isaac agarrarse la cabeza mientras se lamenta, a lo que los demás reunidos giran la cabeza hacia donde está el obispo, ya que éste estaba gritando que son unos malditos bastardos de los Ezua, y que cómo se atreven a ponerle las manos encima. Se nos muestra como uno de los caballeros lo tenía sostenido y este forcejeaba, mientras gritaba que cómo se atreve y que sabía que eran unos malditos herejes y que de dónde sacaron esa criatura, refiriéndose a Isaac. Luego, mira a Isaac con enojo y le dice que revelará su verdadera identidad. Mientras este gritaba que pensar que traerían a ese monstruo y que los Ezua están arruinados, vemos desenvainar una espada, a lo que el obispo gritaba que se asegurará de aniquilar a los Ezua. Vemos que la espada roza su cuello y en tan solo un segundo, vemos salir salsa roja de su cuello y a este quejarse. Seguido de esto, vemos a Riley pararse frente a él, sosteniendo su espada y decirle que debería agradecer a la gracia de Ezua que no le haya cortado la cabeza. A lo que vemos a Isaac sostener su pequeña mandíbula con una sonrisa burlona, mientras piensa que sí podría ser útil y que si está bien con atacar al obispo por hablar mal de la familia, y que tal vez esté dispuesto a ir en contra del papado central con la excusa adecuada. Luego vemos a los caballeros quienes se acercan al protagonista y uno de ellos le dice, joven maestro, no hay razón para escuchar eso, a lo que otro responde que todo lo que necesita hacer es ver y escuchar lo bueno, mientras que este piensa que todos ellos son unos malditos idiotas y que mejor lo olvide ya que son unos inútiles. Y ahora lo recuerda, los Ezua eran realmente fuertes. Seguido de esto, vemos como dos caballeros se acercan al sonriente, diciéndole, nuestro joven maestro. Luego este piensa que está seguro de que sus antiguos subordinados se estremecerían ante el mero pensamiento de los Ezua en este momento. Seguido de esto, vemos como uno de los caballeros se acerca diciendo que le cortó la cabeza al rey esqueleto, mientras que el otro le dice, snap snap, lo cual hace que Isaac diga que simplemente detengan eso y que la están haciendo estremecerse. Vemos al emperador interrumpirlos y decirle a Riley que está en deuda con él y que ya que están en el tema, podría compartir la noticia de que la familia imperial está interesada en criar al joven príncipe. Mientras que Riley lo mira y le pregunta que si está bromeando. Mientras que Isaac, emocionado, lo mira y se pregunta si la familia imperial lo va a criar. Luego,
El emperador procede a explicar que tanto las fuerzas internas como las externas del Sacro Imperio tendrán como objetivo al pequeño candidato a santo y que está seguro de que R'lyeh está al tanto de esto. Y que es cierto que los Sesua son fuertes, pero que si el niño podrá ser protegido contra todos los ataques que realizarán. Mientras que Isaac lo escucha atentamente con una sonrisa. Para luego ver a Isaac inclinarse a escuchar la respuesta de R'lyeh, quien permanece callado. Vemos a Isaac sostenerse fuertemente del caballero mientras se inclina para escuchar, preguntándose de qué rayos están hablando. A lo que el emperador menciona que en particular, el Papa piensa que esta situación es bastante desafortunada y que el pequeño tiene el mismo color de cabello que el fundador del Sacro Imperio. Además, el Rey Esqueleto también puede estar tras él, lo cual hace que Isaac se sorprenda y piense que es injusto, y que él es el Rey Esqueleto, por lo que no hay razón para que se atacara a sí mismo. Pero R'lyeh le dice: «Permítame disculparme, Su Alteza. Dado que este niño es de la línea de sangre de los Sesua, lo criaremos como uno de nosotros». Mientras vemos cómo procede a cargar a Isaac. Seguido de esto, vemos cómo presiona a Isaac contra su pecho y dice que ya sea el Papa o el Rey Esqueleto, los Sesua son los más capaces de manejarlo. Y que de hecho cree que la santa anterior estaría encantada de encontrarse nuevamente con el Rey Esqueleto. Vemos al emperador responder con una sonrisa y decir que está seguro de que lo estaría. Luego vemos a R'lyeh preguntarse cómo podría permitir que el descendiente directo de la Santa Melissa se entregue a la familia imperial, lo cual llama la atención de Isaac y se pregunta: «¿Espera, Melissa?». Seguido de eso vemos a este asustarse y preguntarse si no fue ese su último oponente antes de atacar el reino divino, para luego decir que fue la santa más loca y difícil a la que se enfrentó. Y que no solo nació como candidato a santo en una familia de santos, sino que es descendiente directo de Melissa. ¿Y qué pasa con esa vida? Luego, se nos explica que son los santos. Y básicamente se dice que después de ser derrotados incontables veces por el Rey Esqueleto, decidieron crear a los santos como el arma definitiva y que son una masa de Dios para castigar el mal y una fuerza de ataque que empuña luz sagrada. La luz del Sacro Imperio y el rango más alto para los caballeros de la luz. Dotados de ataque y defensa, rivalizando con Dios, instinto de supervivencia similar al de las cucarachas, ataques de autosacrificio, individuos hermosos que se hacían más fuertes con el tiempo, y para colmo, poseían largas vidas. Y que con la abrumadora destreza en batalla de estos, la gente pensó que el Rey Esqueleto sería derrotado pronto. Pero, este era despiadado. Isaac piensa que nunca ha matado a un santo, y que matarlo solo le haría daño, ya que al matar a un santo, toda la energía que éste posee volvería a los dioses, lo que le permitiría usar esa energía en mejorar un nuevo santo. Mientras vemos al protagonista como Rey Esqueleto habiendo derrotado a varios santos. Luego vemos a Isaac pensar que sin embargo, la última santa, Melissa, era realmente fuerte y que casi muere por ella. Y que pensar que ella es su antepasada. Seguido de esto, R'lyeh dice que la santa es una existencia que no desea más que la devastación del Rey Esqueleto, lo cual pone nervioso a Isaac. Luego procede a explicarle al emperador que los Sesua producen santos con la única misión de derrotar todo aquello que se oponga a Dios y que está seguro que ellos son más que suficientes para proteger al niño. Lo cual deja sin palabras al emperador. A lo que un caballero responde que así es, y que si sabe cuántas santas han caído a manos del Rey Esqueleto, mientras que Isaac, frustrado, solo dice que no ha matado a ninguna. Luego el caballero dice que el Rey Esqueleto una vez atrapó una santa en un laberinto después de considerarla indigna de su presencia. A lo que Isaac objeta diciendo que la dejó ir y que como se suponía que iba a saber que era mala con las direcciones. Luego, el caballero dice que una vez hubieron 5 santas que fallecieron de frustración. A lo que Isaac responde que maldita sea, y que debieron haber ido a un hospital. En ese momento, R'lyeh mira a Isaac, quien está enojado y golpeándose la pierna de la frustración y le dice que no se preocupe, que ya ha escuchado esas historias, a lo que Isaac dice que no está bien con eso. Luego vemos a R'lyeh levantarlo con una sonrisa resplandeciente y decirle que están agradecidos de que haya nacido y que solo tienen un deseo para él. El cual es que solo no crezca para ser como el terrible Rey Esqueleto. Palabras que dejan en blanco al protagonista. Luego, vemos a este cerrar los ojos y decir: «Padres que no conozco, lo siento. Pero soy una mala persona». Seguido de eso, el emperador le dice que lo reconsidere, ya que han pasado 150 años desde que el Rey Esqueleto fue sellado. Lo cual hace que Isaac se pregunte si ha pasado tanto y que en ese caso, porque Melissa no está muerta, ya que ella debió morir hace mucho tiempo, ya que tenía 50 cuando luchó contra ella por última vez. Luego, el emperador explica que durante ese tiempo los demonios comenzaron a aumentar su fuerza y que hubiera sido la oportunidad perfecta para hacer crecer la influencia del Sacro Imperio. Por lo tanto,
el niño es una persona valiosa para la corte imperial ya que no hay un santo Esua actualmente, y que ha pasado un año desde que la santa dio a luz al niño y desapareció con el padre de este. Palabras que hacen a Isaac entrar en shock y preguntarse si su madre era la santa. Seguido de eso, Riley dice que lo que dice el emperador es cierto, pero que aún así, la matriarca continúa con vida, así que Esua puede protegerlo. A lo que vemos a Isaac sostener su cabeza y pensar, ok, y que no hay nada más que lo pueda sorprender que el simple hecho de descubrir que su mamá es la santa, y que cree que se acabó el juego. El emperador pregunta que si no le había dicho que Melissa fue a subyugar a los subordinados del rey esqueleto. Palabras que llaman la atención de Isaac. A lo que Riley dice que ella regresará pronto y que estará encantada de ver a su nieto. Seguido de esto, Isaac se inclina y piensa que Melissa ha vivido por más de 200 años y que por qué sigue con vida, lo cual pone nervioso a Riley al verlo encogerse. El emperador le dice que tardará tiempo en regresar y que el niño parece estar angustiado, a lo que Riley dice que él mejorará. Lo cual hace a Isaac preguntarse si cree que mejorará cuando su enemigo de toda la vida está vivo. Y que en el momento en el que Melissa se entere de su identidad, lo quemará en la hoguera. Y que puede que otros estén bien, pero Melissa es la última persona a la que quiere enfrentar. Mientras se lleva las manos al rostro. Y en un intento desesperado, sostiene uno de los dedos del emperador, mientras piensa que lo que hace es para sobrevivir. Luego vemos como este le sonríe al emperador y le dice a Gaga, lo que se traduce como emperador, llévame contigo. Seguido de esto, vemos la sonrisa del emperador quien lo llama pequeño príncipe. Y procede a decirle a Riley que al parecer quiere vivir con la familia imperial, mientras que Riley lo sostiene de los pies y dice que es realmente amigable. Luego vemos al emperador tirar de un brazo mientras dice que la familia imperial es mejor, ya que hay muchas cosas que pueden proporcionarle. Y que aunque los Esua están especializados en producir santas, no tienen experiencia en criar santos. A lo que Riley le responde que no, y que ese niño está destinado a convertirse en exorcista para asesinar demonios, y los Esua son los mejores en entrenar exorcistas. Además, siéndole el primer santo en la historia que ha nacido, ¿no le falta también a la familia imperial experiencia en criar santos? Luego vemos al emperador jalando de un brazo diciendo que la familia imperial es mejor, a lo que Riley también jala diciendo que los Esua son mejores. E Isaac solo piensa que ya detengan eso. Mientras que los caballeros les dicen que paren porque si no, van a destrozar al joven maestro. En ese momento, vemos a Isaac siendo estirado, mientras piensa, detengan eso, porque me voy con la familia imperial, ya que no quiero morir. Luego ve al emperador, quien está siendo bañado por la luz y piensa que la luz apunta a la vida, y que esa luz seguía apareciendo del emperador. Eso significa que hay más posibilidades de vivir si se va con el emperador y que no puede perder esa oportunidad. Luego vemos al emperador decirle que tomó una sabia elección, pero repentinamente una luz llena la habitación, lo cual hace que Isaac se sorprenda y se pregunte si eso es. Pero un cambio de escena corta el momento y somos transportados a donde está el obispo con un grupo de personas encapuchadas. En ese momento, el obispo dice que está seguro de que es el hijo de un demonio. A lo que vemos a alguien decirle que el poder sagrado lo otorga Dios, y que si le está diciendo que el demonio estaba ejerciendo el poder de Dios. Luego vemos como otro de los reunidos empieza a desenvainar una espada. Lo cual asusta al obispo, quien dice que está seguro de que era mana y que cómo podría él, de todas las personas, confundir mana con poder sagrado. Mientras observa la espada frente a él. Luego el cardenal le dice que la Santa Sede ha comentado su declaración. A lo que el obispo solo llega a decir cardenal, pero su cuello es cortado por la espada antes de siquiera terminar la palabra. Luego vemos al cardenal ser salpicado con salsa roja y decir que es blasfemia. A lo que otro le dice que seguirá adelante y formará un escuadrón de ataque. Pero el cardenal le dice que no hay necesidad, ya que el emperador se llevará al niño con él de todos modos, lo cual abrirá muchas oportunidades en el Palacio Imperial para hacer planes para eso, y que esta vez se asegurarán de que muera. A lo que vemos que Isaac se está rascando el oído mientras se pregunta si están hablando de él. Luego vemos a Isaac, quien, con una expresión que deja ver su aburrimiento, se rasca el oído con su dedo mientras la luz entra por la ventana del carruaje donde éste va. Mientras tanto, piensa que ahora mismo se dirige al territorio de Esua. A continuación, se nos muestra el carruaje en el que viaja, rodeado de caballeros escoltándolo, lo que hace que el cardenal tiemble, mientras sus subordinados dicen que espere. Se nos explica que, hace unos días, una luz bañó la habitación, lo cual hizo que Isaac se preguntara qué era esa luz tan brillante que lo obligaba a cubrirse los ojos. Riley le dijo al emperador que Esua puede que no sea un buen lugar para criar a un niño, pero que probablemente lo consideraría un lugar lleno solo de cadáveres de demonios y núcleos de maná.
Mientras esto ocurre, vemos cómo irradia una luz desde su pecho, mientras Isaac se pregunta si esa es la luz de la supervivencia y por qué es tan brillante. Luego, Riley procede a explicar que lo más valioso de Esua sería, como mucho, el cadáver del rey esqueleto. Mientras extiende su mano, vemos la luz intensificarse. Esas palabras sorprenden a Isaac, quien se pregunta si su cuerpo está en Esua y por qué Riley no lo mencionó antes. Vemos a Riley, quien dice que, aún así, Esua, pero es detenido por Isaac, quien sostiene su dedo. Isaac procede a levantar su pulgar, diciéndole Gaga, que traducido sería, mira esto, tío. Luego, vemos como éste le sonríe con el pulgar levantado, tipo mangasojo, y le dice Gagaga, que en su lenguaje significa, vamos a Esua. Esto hace que Riley se sonroje y responda, Isaac. Volviendo a presente, vemos a Isaac, quien va recostado pensando que, aunque se están alejando de la casa imperial y hacia el ejército, si quiere recuperar su cadáver, no tiene otra opción. Luego nos explica que el cuerpo en el que refinó su maná hasta igualar al de los dioses, si puede recuperarlo, entonces el 10º rango no sería nada. Además, era la primera vez que veía la luz del deseo de sobrevivir brillar tan intensamente, y eso significa que seguir al tío Esua sería un gran beneficio para su supervivencia. Seguido de esto, vemos a un caballero rubio preguntar por qué las fuerzas del Papa persiguen al maestro Isaac, a lo que Isaac también se lo ha preguntado, preguntándose por qué están tan alarmados. Luego vemos a Riley, quien, mientras mira a Isaac, dice que es porque han recibido una profecía de los dioses que dice que el santo se convertirá en hijo de los dioses, lo cual sorprende a Isaac. En ese momento, el caballero dice que eso significa que se convertirá en el próximo papa, a lo que Riley le responde que es cierto y que por eso los Berit se esfuerzan tanto por crear un santo. Esto preocupa a Isaac, quien se pregunta, ¿qué clase de desarrollo es ese? Luego se nos explica que el papa es el clérigo más fuerte, capaz de usar hechizos sagrados de 10º rango, y que no es diferente de un rey para los clérigos y caballeros sagrados, ya que dentro del Sacro Imperio, es una figura cuya autoridad es la más cercana a la del emperador. Isaac piensa que durante miles de años, Berit ha producido papas, y supone que se vuelvan locos ante la perspectiva de que el santo les arrebate esa posición. Por eso, todas las familias quieren producir un santo también. Repentinamente, el carruaje se detiene, lo que hace que los que están dentro de este se mantengan cautelosos ante los murmullos provenientes de afuera. Seguido de esto, vemos a Riley, quien sale y pregunta al conductor qué es lo que está pasando. Este le dice que han llegado al ducado, pero hay un pequeño problema. Mientras se nos muestran 3 caballeros parados frente a la puerta, el que está al frente dice que lo siente, pero que no están autorizados a entrar al ducado. Los 2 de atrás cruzan sus lanzas en señal de prohibirles el paso. En ese momento, Isaac trata de asomar la cabeza, y Riley, algo alterado, les grita que cómo se atreven, si no reconocen el escudo de armas de los Esua y qué clase de educación han recibido, pues esto no lo dejará pasar. En ese instante, vemos como los colmillos del soldado empiezan a crecer y empieza a desprender energía oscura, diciendo que por supuesto que no los puede dejar pasar porque tiene que eliminar al niño que ha heredado la sangre santa. Luego vemos como los 3 se transforman en demonios y se preparan para atacar. Vemos a un caballero gritar que qué demonios es eso, mientras Isaac se asoma por la ventana del carruaje y piensa que él está seguro de que les prohibió atacar territorios humanos. Se pregunta qué se supone que está haciendo el nuevo rey demonio. Una vez que el demonio logra completar su transformación, les dice mientras lo señala, escuchen bien, humanos inferiores, ya que su venerado rey demonio les ha ordenado matar a santos y santas sin dudarlo. En ese momento, Isaac piensa que ya lo sabía, que un nuevo rey demonio ha ascendido. El demonio dice que en nombre de su gran rey esqueleto, su majestad Isaac, los va a destruir a todos junto al santo. Estas palabras hacen enojar a Isaac, quien solo dice, ¡buah!, traducido sería maldita sea, y se pregunta cuándo les dijo eso a esos idiotas. El demonio les dice que si dejan al niño, entonces su majestad, el rey esqueleto Isaac, podría perdonarlos. Pero, de repente, el demonio es atacado rápidamente por un rayo, lo que asusta a sus compañeros, quienes confundidos solo pueden observar. Luego, uno de ellos dice que ese maldito caballero sagrado ha sido el culpable, mientras vemos como el demonio ha sido reducido a cenizas. Seguimos con Riley, quien evidentemente enojado les pregunta cómo se atreven a decir esas palabras a un exorcista de la casa Esua y que puede ver que no quieren una muerte fácil. Luego lo vemos apuntar su espada contra ellos y decir que escuchen bien, ya que por el bien de proteger todas las pequeñas cosas en ese mundo, la casa Esua aniquilará todo mal. Mientras, sostiene su espada con ambas manos. Junto a los demás caballeros, empieza a desprender un aura de color azul y dice que los perseguirá hasta las profundidades del infierno para aniquilar su especie. Luego les dice que no puede creer que el malvado rey esqueleto use a sus subordinados para recuperar su cuerpo.
Estas palabras enojan a los demonios, quienes le gritan que como un miserable humano como él se atreve y que no insulte al rey demonio. Después, se abalanzan contra los caballeros. Mientras estos atacan, uno de ellos grita que todo sea por revivir a su maestro y rey, su majestad Isaac. En ese instante, el caballero que custodiaba al pequeño Isaac baja del carruaje con el niño en brazos, aprovechando la distracción, y sale corriendo mientras dice que lo siente al pequeño Isaac. Isaac, llevado a toda velocidad lejos del campo de batalla, solo puede mirar confundido lo que está pasando y preguntarse qué rayos está pasando y si alguien se está haciendo pasar por él. Luego vemos al caballero, quien ha logrado alejarse lo suficiente del campo de batalla. Este se asegura de no haber sido seguido y luego procede a colocar a Isaac en el suelo, pidiéndole que, por favor, lo espere ahí y que volverá enseguida. Seguido de esto, vemos cómo activa una barrera alrededor de Isaac, lo que hace que éste se pregunte si es una barrera protectora. Isaac piensa que incluso un demonio de alto grado no podría romperla, ya que es bastante fuerte. Vemos a Isaac poner sus manos en la barrera y pensar que, como nada puede entrar desde fuera, eso significa que desde adentro nada puede salir. En ese momento, Isaac cierra los ojos y piensa que si ese es el caso, y procede a activar su habilidad Deseo de sobrevivir para liberar su magia. Luego vemos cómo éste está meditando, mientras en su pecho empieza a formarse un núcleo de color azul. Y lo vemos recitar un hechizo de invocación que dice, aquel que está hecho de magia, pero posee una mente. Susurro, aquel que vigila. A continuación, aparece una sombra de ojos rojos y aspecto tenebroso. Este ser se emociona y le dice, «Ah, mi señor, mi venerable maestro», a lo que Isaac le cubre la boca y le dice que sí, hace mucho que no se ven, pero que se calle o los van a descubrir. Una vez más calmado, Whisper le dice que pensó que nunca más podría volver a ver su grandioso rostro. Isaac suspira y le responde que él también pensó que estaba acabado. Luego le dice que ha pasado mucho tiempo, y que aunque es un hechizo de detección, también posee un sentido de sí mismo. Mientras vemos al hechizo tararear, Isaac nos explica que lo creó porque usar magia de detección y analizar los resultados manualmente era demasiado tedioso, y que en el proceso, desarrolló una personalidad bastante desagradable. En ese momento, Susurro lo interrumpe y le dice que su maldad es tan grande como siempre, felicitándolo por haberse apoderado del cuerpo de un niño sin un ápice de culpa. Isaac le dice que basta. Susurro pregunta cómo se atreven esos malditos dioses a hacerle eso a su maestro, y que por muy malvado que sea su maestro, no puede creer que lo hayan puesto en el cuerpo de ese pequeño niño asqueroso. Mientras da vueltas en la barrera, Isaac le dice que basta y que vaya a detectar al enemigo en su lugar. En ese momento, Susurro dice que va a comenzar, despliega su energía oscura y busca en un radio de 100 metros. Poco después, Susurro le da una respuesta a Isaac y procede a explicarle que hay 88 enemigos en total, todos monstruos. Luego le dice que gente como ellos nunca se comparará con su gran maestro. En ese momento, en el campo de batalla, los caballeros están derrotando a los demonios, mientras Isaac se pregunta cómo puede haber 88 enemigos y si están planeando ir a la guerra. También piensa que sería un gran problema si la seguridad del territorio se fortalece, ya que sería más difícil llamar a sus subordinados. Isaac chasquea la lengua y piensa que a ese ritmo tendrá que terminar con esto antes de que lo atrapen los de Esua. Incluso si tiene que usar todo el maná que ha almacenado, tendrá que hacerlo por sí mismo. Whisper se sorprende y le dice a Isaac que hay 51 enemigos actualmente. Luego le dice que el número de enemigos ha disminuido rápidamente y que ahora hay 31, lo cual asombra a Isaac, quien le pregunta por qué tan de repente. Whisper no lo deja terminar y le dice que ha bajado a 13, mientras vemos a los soldados batallando. Uno de ellos le grita a Riley que algo se acerca, a lo que éste les dice que formen una línea defensiva. En ese momento, algo llega al campo de batalla y Whisper cuenta que solo quedan 4. A lo que uno de los demonios dice que qué bueno que ha llegado, hermano, y que vayan juntos, ya que hoy matarán al santo. Elich pregunta que cómo, ¿qué santo? El demonio le dice que solo el rey esqueleto, pero no llega a completar la oración cuando es golpeado por un ataque de Lich. Esto confunde a los caballeros, quienes no entienden lo que ha pasado. Luego, Whisper le dice a Isaac que ya no quedan fuerzas enemigas y que ha detectado a un Lich de las sombras. Mientras que vemos a Lich observar a los caballeros, rodeado de una aura oscura. Vemos a Lich decir que como se atreven a tocar a su rey con sus sucias manos, y que se vayan despidiendo de su vida, mientras libera energía oscura, lo cual sorprende a Isaac, quien solo se pregunta que qué demonios está pasando ahora. Luego vemos a Lich, quien dice que su rey y único maestro, y ellos se atreven a atraparlo dentro del cuerpo de un humilde niño. En ese momento se nos explica que, como Isaac fue el que lo liberó, todo el retorcido afecto del Lich de las sombras por él había explotado.
El Lich les dice a los caballeros que ni siquiera se atrevan a mirarlo con sus sucios ojos, y que les va a arrancar los ojos. Vemos al caballero rubio acercarse a Riley y preguntarle si tiene idea de lo que está diciendo, a lo que Riley solo puede observar lo que está pasando, confundido. Se nos explica que los caballeros no entendían lo que decía, ya que hablaba un idioma diferente, mientras que el Lich sigue gritando. En ese momento, Whisper le dice a Isaac que es un verdadero desastre ahí afuera, a lo que éste responde que ese bastardo se ha dado cuenta de que es el rey esqueleto y que su esfuerzo por seguirlo es encomiable, pero, ¿qué hace dando un espectáculo? En ese momento, el caballero grita a todos que se preparen para la batalla, a lo que le responden que sí al unísono y los vemos cargar contra el Lich. Justo en ese instante, Isaac grita Baba Gaga, lo que se traduce como bastardo, no toques a mis salvavidas, mi núcleo de maná súper rico. Al escuchar sus gritos, el caballero mira en su dirección, para luego gritarle que espere un poco, y que pronto estará ahí, a lo que vemos como el Lich se emociona y dice que su maestro lo ha reconocido, y que su luz lo ha reconocido. A lo que el caballero reacciona nerviosamente y llama a Riley, para decirle que el Shadow Lich está mostrando hostilidad. Repentinamente, vemos como el Lich pasa a toda velocidad a través de los caballeros, quienes no tienen tiempo de reaccionar, mientras le dice a Isaac que irá inmediatamente. Riley se da la vuelta, mientras grita que ese canalla se dirige hacia Isaac, mientras que el Shadow Lich dice que esos sucios caballeros santos y que cómo se atreven a encerrar a su maestro en un lugar tan asqueroso, mientras vemos que se acerca a la barrera. En ese momento, Isaac piensa que le ha echado el ojo, y que, como puede ver, su núcleo de maná no será exorcizado. Luego vemos como Isaac se emociona y le ordena que empiece por romper la barrera protectora, a lo que el Lich le responde que tiene recibida su orden y de un solo golpe destruye la barrera, acto que hace entrar en pánico a los caballeros sagrados. En ese momento, vemos a Isaac sonreír y decirle al Shadow Lich que buen trabajo, pero que es hora de descansar, para luego ver cómo este toma al Lich de la mano y empieza a desprender una energía oscura. Seguido de esto, vemos cómo le dice al Lich que se deje de tonterías y que descanse un poco, lo cual hace que el Lich se confunda y le pregunte por qué. Luego vemos cómo este se transforma en tótem nuevamente, mientras que los caballeros corren hacia donde está Isaac, para luego ver la cara de perplejidad de Riley, quien se pregunta si podría ser que haya totemizado a un demonio. Para luego ver a Isaac, sentado sonriendo frente al tótem. Luego vemos como el caballero rubio carga a Isaac, mientras le dice alegremente que ha totemizado a un demonio Lich en su primer intento. Y que si no es increíble, ya que ese es un hechizo sagrado que solo pueden usar aquellos que son al menos tan poderosos como un santo o un cardenal, mientras lanzan al prota por los aires, vitoreándolo. A lo que Isaac dice que no fue un hechizo sagrado, sino que usó maná. Luego, vemos a Riley, quien dice que definitivamente fue un hechizo sagrado de totemización, pero que a pesar de haber usado un hechizo sagrado de tan alto nivel, es extraño que no pueda sentir ningún poder sagrado en él. Mientras que el caballero rubio dice que sí sabe y que es como si el verdadero valor de alguien se revelara durante las emergencias y que ese tipo también corrió hacia el joven maestro. Y que está seguro de que incluso el Shadow Lich instintivamente se sintió en peligro y que así que se apresuró a eliminar la fuente. Luego, toma al pequeño Isaac en brazos y dice que el joven maestro es así de grande y que está seguro de eso. Y que está absolutamente seguro de que el joven maestro es el santo, lo cual deja sin palabras a Riley. Seguido de esto, vemos a Riley observar a Isaac y pensar que no ha dicho nada malo, y que incluso el demonio fue en busca del niño y que aunque el niño no sea el santo, tiene algo especial. Mientras que Isaac forcejea con el rubio, pidiéndole que se detenga. Luego vemos a Riley, quien se pregunta por qué tenía que ser un niño tan pequeño y que debido a la maldición del rey demonio. Pero en ese momento, el caballero de cabello dorado dice que como caballero de la Orden de Azure, protegerá el futuro de Isaac, quien se convertirá en el futuro de la casa Ezua. Es en ese momento que vemos el asombro en el rostro de Riley, quien luego sonríe y dice que ha sido un tonto y que solo temía la maldición del rey esqueleto. Pero que ese niño levantará el nombre de Ezua. A lo que vemos como extiende sus manos hacia Isaac. Luego vemos como este levanta a Isaac y le dice que es hora de ir a casa, ya que él, como su tío, tiene muchas cosas que enseñarle. Ya que tiene grandes talentos, así que lo criará para que sea un increíble caballero sagrado. Isaac, quien solo sonríe, piensa que sí y que está bien con no convertirse en uno, así que solo le dé su cuerpo cuando lleguen a casa. Luego, Riley le dice que, aunque no viva mucho, lo salvará, cueste lo que cueste. En ese momento, vemos a Isaac quedarse pasmado, mientras se pregunta qué dijo. A lo que Riley dice que su nombre será difundido en todo el continente, mientras que Isaac le grita, "Vea va", lo que quiere decir que espere un segundo y que siente que acaba de decir algo súper perturbador. Y vemos que Riley toma esto como algo positivo y le dice que sabía que le iba a gustar. Mientras que Isaac solo grita que no.
para luego ver cómo Riley le dice que lo primero que va a hacer cuando lleguen es enseñarle a maldecir al deshonroso rey esqueleto. A lo que Isaac solo puede decir que a los bastardos de los Esua que se jodan. En un cambio de escena, los vemos llegar al ducado de los Esua, el cual se puede apreciar por su gran diseño, sus estatuas talladas en oro y su gran diseño de jardín. Lo cual hace que Isaac se asombre y piense que esos bastardos de los Esua destrozaban a los demonios tan ferozmente, pero que realmente están viviendo la gran vida. ¿Y qué cuánto cuesta todo lo que ellos poseen? Para luego ver cómo este maldice a los burgueses de los Esua, y que él trabajó hasta la extenuación, tratando de hacer lo que pudiera, para alimentar a sus hijos, mientras piensa en los pobres demonios de su territorio. Luego vemos a Whisper aparecer y decirle que ese lugar está a un nivel completamente diferente de su destartalado palacio, y que si tan solo vendieran algunas estatuas de esas, podrían comprar 10 castillos del rey demonio. A lo que el enojo se hace evidente en el rostro de Isaac, quien solo le dice que lo sabe y que se calle. Seguido de esto, vemos a Riley, quien carga a Isaac y le dice que esta es la residencia Esua, y que aquí es donde el exorcismo y la matanza de monstruos del continente comenzó. Luego lo vemos asomarse por la ventana del carruaje y decirle que mire, a lo que se nos muestra unos caballeros golpeando un espantapájaros, mientras que Riley le dice que cuando crezca, será como esos caballeros. A lo que vemos como es atacado el espantapájaros, mientras que uno de ellos grita que muera el rey esqueleto. Luego se nos muestra cómo estos atacan al espantapájaros, mientras le gritan que más bajo que la mierda y que maldito sea, a lo que otro grita que arrancarle los miembros sería suficiente, rey esqueleto. Muere, muere. Seguido de esto, vemos la cara de incredulidad de Isaac, quien se pregunta qué le enseñan a los caballeros de Esua y si es una familia de fanáticos. A lo que vemos como Riley le sonríe. Luego, vemos a Isaac cerrar los ojos y sonreír, mientras piensa que no importa y que mientras se haya infiltrado en el Sacro Imperio, quemará vivo al emperador y convertirá ese lugar en el imperio de Isaac. En ese momento, vemos a Whisper, quien le pregunta qué hace guardando rencor por unos jóvenes que están jugando, a pesar de que él es el rey esqueleto y que es algo muy mezquino. Pero en ese momento Isaac le dice que se calle y que revise los alrededores, a lo que Whisper le responde que por supuesto. Seguido de esto, vemos como en la mansión aparecen varias luces, lo cual sorprende a Isaac y este se pregunta si todos esos son núcleos de maná y que hay docenas de ellos. A lo que Whisper le responde que es la primera vez que ve tantos núcleos de maná reunidos en el mismo lugar, para luego preguntarse a cuántos reyes demonios habrán matado. En ese momento, el carruaje se detiene, y Riley dice que han llegado. Luego vemos como este ordena al mayordomo, quien lo esperaba, que prepare su habitación, ya que Isaac se quedará con él. En ese momento, el mayordomo, nerviosamente, le dice que bueno, verá, y que lo disculpe, pero ha recibido órdenes de guiar al joven amo Isaac al anexo. A lo que Riley pregunta por qué al anexo. Y el mayordomo le explica que el quinto maestro dijo que nunca llevaran al joven maestro Isaac al edificio principal. A lo que Isaac se pregunta qué es eso ahora. En ese momento, Riley pregunta si quieren enviar a Isaac a un lugar maldito, donde alguien encontró su final, mientras que Isaac lo observa, pensando que esa familia sí que está bien y que lo supo desde que rodaba por ahí, que la familia Esua está acabada. Luego, Riley dice que su hermano seguro está haciendo algo sin sentido, mientras que Isaac asiente con la cabeza, pensando que es cierto, y que podría estar viviendo a lo grande en una mansión, y que por qué tiene que ir al anexo. En ese momento, Whisper lo interrumpe diciéndole que los núcleos están en el anexo, lo cual deja sin palabras a Isaac. Seguido de esto, vemos como Riley le dice al mayordomo que retroceda y que no va a permitir que su sobrino se quede en ese lugar plagado de fantasmas, mientras que Isaac forcejea gritando Baba Ga, lo que se traduce como, no. El anexo. Tengo que ir al anexo. Riley le dice que vayan a su habitación y que le va a leer las sagradas escrituras de cómo las grandes santas lucharon contra el rey esqueleto, como cuento para dormir cada noche, y que una vez que terminen con eso, a continuación le hablará de los métodos de exorcismo hechos especialmente para el rey esqueleto. A lo que Isaac piensa que eso es un exorcismo para él y que sí quiere matarlo. En ese momento, vemos a alguien bloquear su camino y preguntar por qué hace tanto alboroto al recoger a un niño vagabundo. Y que está seguro de que dio la orden de que enviaran a ese niño al anexo, para después preguntarle a Riley si después de dar la cara por primera vez en mucho tiempo va a contradecir a su hermano. A lo que se nos muestra que es el quinto hijo de la casa Esua, Gobel Esua. Isaac en ese momento lo observa, para luego pensar que definitivamente es un matón. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias, lo aprecio un montón. No olvides comentar, dejar tu glorioso like y activar la campanita, ya que me estarías ayudando bastante. También me gustaría que me siguieras en mis redes y también en mi canal de WhatsApp, ya que ahí estaré avisando cuando suba videos. Nos vemos en el siguiente video y se me cuidan.